vamos a sumergirnos de lleno en esto. Es el momento de iniciar este análisis visual, una especie de explicación documental dedicada a uno de los personajes más fascinantes y, la verdad, a menudo subestimados de toda la historia de la Tierra Media. Hablamos de Glóin. A través de este viaje nos daremos cuenta de que no es solo ese personaje de fondo en los grandes eventos, para nada. Es el hilo conductor absolutamente crucial entre dos eras monumentales. Es esa figura exacta que conecta directamente la épica misión de Erebor con la mismísima Guerra del Anillo. Y para estructurar esta exploración, la hoja de ruta cronológica es la siguiente. Punto 1. Orígenes y primeras batallas. Punto 2. La misión a Erebor. 3. La amenaza de Mordor. 4. El concilio de Elrond. Y por último, 5. El legado de Glóin. Un viaje fascinante desde que era un simple superviviente exiliado hasta convertirse en un señor inmensamente rico y un diplomático vital. Empezamos por el principio. 1. Orígenes y primeras batallas. Primeros años y exilio. Si nos adentramos en esa primera etapa de su vida, que por cierto fue una época marcadísima por las inmensas dificultades y el exilio, encontramos un linaje innegablemente real. Glóin pertenecía a la auténtica nobleza enana. Era un miembro destacadísimo de la casa de Durin, y no solo eso, descendiente directo del mismísimo Durin el Inmortal. Al ser hijo de Groin y hermano de Oin, compartía lazos de sangre evidentes con figuras de la talla de Balin o el mismísimo Thorin Escudo de Roble. Y bueno, no hace falta decirlo, pero es mundialmente conocido por ser el padre de Gimli, alguien que sin duda haría historia por derecho propio más adelante. La juventud de este personaje estuvo literalmente enmarcada por la tragedia y el fuego. Nació en el año 2783 de la Tercera Edad y su vida quedó marcada rapidísimo tras sobrevivir a ese devastador ataque del dragón Smaug a la montaña solitaria. Pero ojo, el dato verdaderamente asombroso llega en el año 2799, con apenas 16 años, que es una edad increíblemente joven para los estándares de un enano. Glóin ya estaba luchando en la brutal y sangrientísima batalla de Azanulvizar contra los orcos, y tras lograr esa dura victoria, se vio obligado a vivir en el exilio, primero por la zona de las Tierras Brunas y finalmente estableciéndose en las Montañas Azules. Vamos, una juventud forjada a fuego en la adversidad más absoluta. Pasamos a la siguiente fase. 2. La misión a Erebor, recuperar la montaña. Damos un salto en el tiempo hasta el año 2941. Aquí la historia da un giro súper emocionante porque se forma la icónica compañía de Thorin para intentar recuperar la montaña solitaria. Y esto, la verdad, ilustra brillantemente lo directa y franca que era la personalidad de Glóin. Justo antes de que el grupo se pusiera en marcha, tuvieron un consejo secreto donde se debatió si incluir o no a Bilbo Bolsón. Glóin, que no tenía pelos en la lengua, se burló directamente de Bilbo, llegó a compararlo con un tendero asustado y argumentó que no tenía la madera necesaria para una aventura tan sumamente peligrosa. Pero en contraste directo, Gandalf defendió al hobbit a capa y espada con una convicción total, asegurando que él era exactamente el saqueador que necesitaban. Esta pequeña fricción inicial nos demuestra algo vital. A Glóin no le temblaba el pulso a la hora de cuestionar absolutamente nada, ni siquiera las decisiones de un mago tan imponente. A pesar de esas grandes dudas iniciales, la aportación de Glóin a la compañía fue de hecho totalmente indispensable. Se le valoró muchísimo por sus habilidades prácticas durante todo ese viaje tan duro. Destacaba especialmente, y esto es muy curioso, por su increíble capacidad para encender fuegos en las condiciones climáticas más adversas imaginables. Y cuando llegó el momento de la verdad, luchó con una inmensa valentía en la gigantesca batalla de los 5 ejércitos. Tras conseguir esa victoria, y bueno, lamentando enormemente la muerte de Thorin, la vida de nuestro protagonista cambió para siempre. Recibió una parte muy sustancial de aquel fabuloso tesoro recuperado, amasó una fortuna gigantesca y por fin pudo abandonar ese eterno y largo exilio para reasentarse, esta vez sí, en la paz y la prosperidad de Erebor. Pero la historia continúa. 3. La amenaza de Mordor, sombras en el norte. Como sabemos bien, la paz rara vez es duradera y la sombra empezaba a extenderse de nuevo. Las apuestas en esta tercera edad comienzan a elevarse muchísimo y esa oscuridad de Mordor empieza a proyectarse inexorablemente hacia el norte. Años después de recuperar la montaña, algunos enanos sintieron la profunda llamada de su antiguo y glorioso reino, Moria. Balin y Oin, entre otros, decidieron organizar una gran expedición para retomarla. Sin embargo, Glóin tomó una decisión que, a la larga, probaría ser providencial. Simplemente decidió no unirse a ellos y permaneció a salvo en Erebor. Esta elección, tan cautelosa y sabia, terminó siendo una pieza clave para los dramáticos eventos que estaban a punto de desencadenarse. Y aquí llegamos a un punto de inflexión brutal. Un emisario oscuro, un aterrador jinete de Mordor, se presentó justo ante las puertas de la montaña solitaria. Y la oferta que traía era tan sumamente tentadora como absolutamente siniestra. El emisario declaró con gravedad: «Dadnos noticias del Bolsón y del Anillo, y el reino de Moria será vuestro». Básicamente pidió información sobre Bilbo Bolsón, refiriéndose a él despectivamente como un ladrón, y sobre ese pequeño anillo que había encontrado.
A cambio de cometer esta gran traición, Sauron les ofrecía a los enanos nada menos que el dominio absoluto de Moria, además de devolverles algunos de los antiguos anillos de poder enanos. Era, sin lugar a dudas, una propuesta totalmente envenenada, diseñada a medida para corromper y dividir. Afortunadamente, el rey Dain Pie de Hierro demostró tener una lealtad inquebrantable. Al ver la falsedad en toda esta comunicación, sobre todo comparándola con el silencio sepulcral que llegaba de la colonia de Balin, la estrategia del rey se desplegó de forma magistral en 3 pasos fundamentales. Primero, se negó a dar una respuesta inmediata al jinete simplemente para poder ganar algo de tiempo. Segundo, mantuvo una postura firme rechazando desde el primer momento en su interior esa oscura oferta de traicionar a sus aliados. Y tercero, despachó casi de inmediato a Glóin y a su hijo Gimli en un viaje urgente y secreto hacia Rivendell. Su misión era clara y crítica: advertir a Bilbo de que el enemigo lo estaba buscando desesperadamente y, por supuesto, buscar el consejo del sabio Elrond. Esto marca un verdadero punto de giro en la historia de la Tierra Media. Lo que nos lleva al siguiente gran evento. 4. El Concilio de Elrond. Noticias desde Erebor. Y es que la llegada de Glóin a Rivendell fue, en la práctica, el catalizador que dio inicio oficial a esta conocidísima reunión histórica. Durante el banquete, justo antes del concilio, vemos cómo Glóin comparte noticias muy frescas de Erebor y la ciudad de Valle, con un joven Frodo Bolsón, y se produce un reencuentro súper cálido y afectuoso con su viejo compañero de fatigas, Bilbo. Ya metidos en el concilio mismo, asume un rol absolutamente vital. Él se convierte en la fuente principal de inteligencia sobre los movimientos que está haciendo el enemigo en el este, revelando públicamente la inquietante visita de ese emisario de Mordor. Aunque, tristemente, es también en esta misma reunión donde recibe un golpe devastador, porque es aquí donde descubre la trágica verdad sobre la caída de la expedición de Balin y el verdadero motivo por el que fueron allí: buscar el anillo de Thror. Resulta fascinante notar cómo esa mente tan táctica y guerrera de nuestro enano se manifestó de lleno durante todo el debate. Ante la abrumadora amenaza que tenían encima, sugirió abiertamente una idea tremenda: utilizar el poder combinado de los 3 anillos élficos para enfrentar a Sauron en un combate directo, cara a cara. Y bueno, aunque sabemos que esta propuesta fue descartada con firmeza por Elrond debido a la naturaleza sumamente corruptora de los anillos, si el anillo único caía en manos del enemigo, esta sugerencia subraya perfectamente ese espíritu combativo e indomable que siempre tuvo. También vale la pena mencionar de pasada que no dudó ni un segundo en mostrar su evidente enfado al enterarse de que los elfos del Bosque Negro habían permitido por un despiste que la criatura Gollum escapara de su cautiverio. Al concluir este trascendental concilio, quedan trazadas las líneas maestras para el futuro de toda la Tierra Media, y resulta muy poético ver cómo los caminos de padre e hijo divergen de manera tan drástica. Por un lado tenemos a Gimli, que representa a toda su raza uniéndose a la legendaria Comunidad del Anillo y emprendiendo ese largo y peligrosísimo camino hacia el sur para intentar destruir el único. Y por otro, Glóin emprende el duro viaje de regreso al norte, porque su deber ahora, su misión fundamental, era llevar todas estas alarmantes noticias a Erebor y preparar a todo su pueblo, fortaleciendo sus defensas al máximo para la inminente y devastadora guerra que ya se asomaba por el horizonte. Y así llegamos a la parte final. 5. El legado de Glóin, la guerra y más allá. Entramos en la recta final de la vida de este guerrero para comprender de verdad su rol tan fundamental en la Guerra del Anillo y ese grandísimo impacto duradero que dejó. Porque claro, mientras el destino del anillo se estaba decidiendo en el sur, el norte también ardía en llamas. Glóin participó activamente en la ferocísima batalla de Valle, donde los hombres y los enanos resistieron con una valentía inmensa el asalto masivo de las oscuras fuerzas de Sauron. Fue un asedio terrible, y fue precisamente allí donde el rey Dain cayó tristemente en combate. Glóin y el resto de los valientes supervivientes tuvieron que atrincherarse y defender con uñas y dientes las mismísimas puertas de la montaña solitaria, hasta que, por fin, llegó la ansiada derrota final del Señor Oscuro. Afortunadamente logró sobrevivir a todos estos días oscuros, y de hecho, vivió lo suficiente en los tiempos de paz posteriores como para ver cómo su linaje alcanzaba unas cumbres totalmente nuevas, atestiguando con orgullo cómo su propio hijo Gimli fundaba la nueva impresionante colonia enana en las cavernas centelleantes, allí en el abismo de Hel. 253. Esa fue la impresionante y muy respetable edad a la que Glóin falleció, ya en el año 15 de la Cuarta Edad. Morir de forma pacífica, de pura vejez, descansando en su cama y totalmente rodeado de riquezas y honor, era un final extraordinariamente raro y afortunado para cualquier guerrero que hubiera tenido que luchar a través de tantas batallas y guerras cruentas a lo largo de una vida tan extensa. Y para terminar de encajar todas las piezas, nos queda esta gran reflexión flotando en el aire. Es facilísimo y muy normal perderse en las increíbles hazañas de grandes nombres como Aragorn, Gandalf o el propio Gimli.
Pero cuando revisamos de cerca toda esta compleja cadena de eventos, la pregunta se vuelve casi inevitable. Si Glóin no hubiera realizado ese viaje diplomático tan sumamente arriesgado hacia Rivendell, si no hubiera informado del mensajero de Mordor, uniendo así en un puente vital el norte con el sur en el momento exacto y preciso, ¿habría tenido el mundo libre siquiera una mínima oportunidad de ganar? Tras analizarlo, nos queda clarísimo que Glóin fue muchísimo más que un simple aventurero hábil o un padre ilustre. Fue, sin ningún tipo de duda, el puente absolutamente indispensable que sostuvo sobre sus hombros gran parte del destino de la Tierra Media.